Saludos cordiales a todos los presentes que nos están viendo. El día de hoy la mesa B22, integrada por Junior Francoy Sánchez, Joseph Sánchez, Alessandra Marina Sandoval, Leandro Emanuel Sandoval Guerra, Diana Carolina Santa María, Carlos Enrique Tantas Luna Victoria, Rosemary Santiago Cabanillas, Jesús López Vera y quien les habla, Drusila Salvatierra, hablaremos acerca de nuestra práctica titulada El diámetro medio y geométrico de partículas sólidas, dirigidas por el docente Dr. Roger Rengifo Penadillos. Bueno, el estudio del tamaño de partículas en materiales farmacéuticos, en este caso que utilizaremos lo que viene a ser la leche magnesia, constituye un aspecto esencial dentro de las operaciones farmacotécnicas, ya que influye directamente en propiedades como la solubilidad, la biodisponibilidad, estabilidad y uniformidad de lo que vienen a ser los productos farmacéuticos. La microscopía óptica también, esta es una de las técnicas más empleadas para la determinación del diámetro medio y geométrico de partículas sólidas. Esto es debido a su precisión, accesibilidad y capacidad para ofrecer una observación directa de las partículas bajo diferentes aumentos. También, mediante el uso del microscopio óptico con cámara digital y la cámara Neubauer, es posible obtener mediciones representativas del tamaño y distribución de partículas en suspensión. Este tipo de análisis nos permite establecer correlaciones entre el tamaño de partícula y el comportamiento físico del sistema, como la sedimentación o la homogeneidad de la formulación. Y bueno, por último hablemos de lo que viene a ser el diámetro medio y geométrico de las partículas, que nos resulta fundamental en el control de la calidad de los productos sólidos, ya que una distribución uniforme del tamaño garantiza una correcta mezcla, compresión y disolución del fármaco. Además también comprender las variaciones en la morfología del tamaño de las partículas también ayuda a optimizar procesos industriales, y lo cual asegura la reproducibilidad de lo que vienen a ser las formulaciones farmacéuticas. Como objetivos tenemos al objetivo general, que viene a ser analizar el tamaño y la distribución de partículas sólidas en una suspensión farmacéutica, en este caso la leche magnesia, mediante el microscopio óptico, determinando el diámetro medio y geométrico de las partículas observadas. Como objetivos específicos tenemos uno, utilizar el microscopio óptico con cámara digital y la cámara Neubauer para medir más de 100 micropartículas de una suspensión. 2. Elaborar una tabla de distribución de frecuencia del tamaño de las partículas y representar sus curvas normal y logarítmica. Y por último, calcular el diámetro medio y el diámetro geométrico, comparando los resultados obtenidos con los valores teóricos esperados. Fundamentos teóricos. Primeramente, vamos a hablar acerca de un concepto general sobre el tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula sólida va a ser una característica muy fundamental que influye tanto en las características o propiedades físico-químicas. Este tamaño de las partículas nos va a permitir controlar su disolución, su absorción, su fluidez y su uniformidad de los productos pulverulentes, ya que los sólidos pulverizados son sistemas polidispersos, es decir, que están constituidos por diferentes tamaños y formas, que va a ser necesario recurrir a métodos estadísticos para determinar su distribución y definir un tamaño. Por otro lado, tenemos la determinación del tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula, como ya se les mencioné, no se mide directamente, sino a través de métodos indirectos que interpretan dimensiones aparentes. Dentro de estos métodos tenemos a la microscopía óptica, el tamizado, la sedimentación y volumen aparente. En esta oportunidad y en esta práctica utilizaremos el método de la microscopía óptica, que nos va a permitir observar y medir partículas dentro de un rango de 0,2 a 100 micrómetros. También tenemos su distribución de tamaño y los tipos de diámetro. Dentro de los diámetros tenemos al diámetro de Ferret, al diámetro de Martin y el diámetro del área proyectada. Dentro del diámetro, ¿qué entendemos por diámetro de Ferret? Que es la distancia entre dos tangentes paralelas a los extremos de una partícula. El diámetro de Martin lo entendemos a una línea o una bisectriz que divide la partícula en dos áreas iguales. Y por último, el diámetro del área proyectada, que va a corresponder al círculo cuya área va a ser igual a la proyección bidimensional de la partícula. Y por último tenemos el diámetro medio aritmético y el diámetro medio geométrico, donde el diámetro medio aritmético se obtiene calculando el promedio ponderado de los diámetros de las fracciones tamizadas, considerando su frecuencia o su peso relativo. En este diámetro medio aritmético vamos a obtener un gráfico en el cual vamos a observar como tipo una campana, y es por ello que se llama la campana de Gauss. Y por otro lado tenemos el diámetro medio geométrico,
que es el más adecuado cuando los datos presentan una distribución logarítmica normal y se calcula mediante el promedio geométrico del tamaño de la partícula. Por otro lado, tenemos la cámara de Neubauer. Este es un dispositivo de precisión que está hecho generalmente de vidrio óptico especial. Esta cámara nos permite cuantificar el número de células o partículas en suspensión dentro de un volumen conocido mediante lo que viene a ser la observación directa con el microscopio. Su principio básico consiste en colocar una muestra homogénea sobre una rejilla calibrada grabada en la cámara donde se cuenta el número de células en las áreas determinadas para luego explorar el resultado en una concentración por milímetro celular. Y para obtener resultados más confiables, podemos cumplir condiciones como mezclar homogéneamente la muestra antes del recuento, utilizar los cubreobjetos limpios y secos para asegurar una altura constante, evitar la formación de burbujas en el sobrellenado o sobrellenado. Y podemos contabilizar solo las células dentro o las que están tocando a los bordes superior e izquierdo de cada cuadrícula. Y por último, realizar recuentos en duplicado o triplicado y calcular el promedio para minimizar lo que vienen a ser los errores. Los materiales que vamos a utilizar en la presente práctica son leche de magnesia, microscopio óptico, cámara de Neubauer, pipetas, tubos de ensayo y agua destilada. Inicialmente, con una pipeta, extraemos 1 mililitro de leche de magnesia y lo colocamos en un tubo de ensayo. Luego de ello, se extraerá 9 mililitros con una pipeta de agua destilada. Se colocará en un tubo de ensayo. Luego de ello, en el tubo de ensayo, con la solución de leche de magnesia más 9 mililitros de agua destilada, se sacará 1 mililitro y se colocará en otro tubo de ensayo y se procederá a agregar 9 mililitros de agua. Así conseguiremos una solución a la centésima. Seguido de ello, con un gotero, vamos a extraer una pequeña cantidad de la solución que acabamos de preparar para colocarlo en la cámara de Neubauer y así poder apreciarlo en el microscopio. En este caso los resultados, el cual vemos la observación de distintas partículas en la zona lateral y en la zona central en la cámara de Neubauer, tomando en cuenta la observación en 10x y en 40x para una óptima observación de estas partículas. Tomamos en cuenta los resultados para determinar las tablas de frecuencia, el cual dice el rango, que es el tamaño máximo menos el tamaño mínimo, el intervalo, que es 1 más 1,33 logaritmo de n, va a ser igual al número de datos, y la amplitud, que es el rango sobre el intervalo. A partir de ahí se conocen los datos para graficarlos en esta tabla de frecuencias. En este caso son los datos de la zona lateral, es decir, las partículas más grandes. A partir de ahí conocemos la distribución gráfica de estas partículas grandes, el cual demuestra una distribución normal, asemejando una campana de Gauss. A partir de ahí conocemos la distribución gráfica de estas partículas grandes, el cual demuestra una distribución normal, asemejando una campana de Gauss. En el caso de los resultados de las partículas centrales, es decir, las más pequeñas, se toman en cuenta de la misma manera el rango, el intervalo y la amplitud para conocer la cantidad de datos presentes y graficarlos en la tabla de frecuencias. De la misma manera, demuestra una distribución no uniforme característica de ella, asemejando a una campana de Gauss. Discutiendo estos datos, tomamos en cuenta que para observar de manera correcta las partículas en la cámara de Neubauer, tanto en la zona lateral como en la zona central, tomamos en cuenta cómo optimizar o cómo medir de manera eficaz estos datos, ya que según la bibliografía, tomamos en cuenta para una correcta demostración óptica de esta metodología de microscopía óptica, tomamos en cuenta mínimo 300 a 500 partículas, las cuales se van a medir conociendo su tamaño respectivo. Ahora, tomando en cuenta las gráficas, demostramos tanto en la zona lateral como en la zona central, es decir, las más grandes y las más pequeñas, respectivamente, cada una de ellas demuestra una distribución normal, es decir, asemejando a una campana de Gauss. Esto quiere decir que las partículas están distribuidas dentro de esa área, debido a que hay partículas más grandes, hay partículas más pequeñas, y a partir de ahí conocemos la no uniformidad característica de esta metodología y demostrando la correcta distribución de estas mismas. Ahora, discutiendo con un artículo, comparando con este artículo, el cual fue de Archives of Veterinary Science, toma en cuenta que la microscopía óptica como tal va a ser como un pilar físico que va a permitir visualizar de manera correcta y registrar en este caso lo que busca, que es demostrar la concentración de espermatozoides tomando en cuenta su cantidad, el cual usa
mediante una cámara de volumen conocido como la de Neubauer, el cual va a proveer la referencia volumétrica óptica y garantizar que los objetos sean distinguidos. Obviamente, esta es no uniforme y demostrar una correcta distribución entre ellas, para así poder controlar la iluminación, el enfoque, la calibración especial o el método fotográfico para sustituir y, más que todo, a través del conteo manual, demostrar que es un método sencillo y rápido que permite demostrar lo que ellos buscaban, que era la determinada concentración de espermatozoides. Como primera aplicación es el desarrollo de formas farmacéuticas sólidas. El método de polvorización se utiliza para transformar soluciones o suspensiones líquidas en polvos secos. Todo esto permite obtener partículas uniformes, con buena fluidez, estabilidad y también una fácil dosificación. Un ejemplo de esta aplicación viene a ser la producción de polvos inhalables de sulfato de salbutamol, donde el principio activo se pulveriza hasta obtener partículas de 1 a 5 micrómetros para que de esa forma puedan llegar directamente a los pulmones y tenga un mayor efecto farmacológico. Segunda aplicación es que mejora la solubilidad y biodisponibilidad de fármacos. Existen muchos fármacos que son poco solubles en agua, es decir, son hidrofóbicos. Esta característica lo que hace es limitar la absorción de este fármaco por el organismo. Es por eso que se utiliza el método de pulverización para obtener partículas dispersas sólidas amorfas, donde el fármaco se dispersa molecularmente en una matriz polimérica, mejorando su solubilidad y, por lo tanto, su biodisponibilidad. Un ejemplo vendría a ser la polarización de ibuprofeno con polímeros hidrofílicos, como es el polivinilpirrolidona, para aumentar su solubilidad y acelerar su disolución intestinal. Tercera aplicación es en la encapsulación de principios activos. La pulverización permite encapsular principios activos como podrían ser fármacos, probióticos, vitaminas, aceites esenciales, entre otros, en una matriz protectora que podría ser polímeros, carbohidratos y proteínas. Todo esto con el fin de proteger el principio activo de la degradación de la luz, humedad, temperatura, pH y también que permite una liberación controlada. Un ejemplo es la encapsulación de vitamina C en una matriz de maltodextrina, mediante pulverización para protegerla de la oxidación y mejorar su estabilidad. Y como última aplicación vendría a ser la producción y estabilización de vacunas y bioproductos. Este permite secar y estabilizar proteínas, enzimas, vacunas y otros productos biológicos sin perder su actividad. Todo esto para reducir costos y mejorar la conservación del bioproducto sin necesidad de la refrigeración. Un ejemplo vendría a ser la producción de vacuna contra la influenza en forma de polvo seco, obtenida mediante la pulverización. Como primera aplicación es el desarrollo de formas farmacéuticas sólidas. El método de pulverización se utiliza para transformar soluciones o suspensiones líquidas en polvos secos. Todo esto permite obtener partículas uniformes, con buena fluidez, estabilidad y también una fácil dosificación. Un ejemplo de esta aplicación viene a ser la producción de polvos inhalables de sulfato de salbutamol, donde el principio activo se pulveriza hasta obtener partículas de 1 a 5 micrómetros para que de esa forma puedan llegar directamente a los pulmones y tenga un mayor efecto farmacológico. Segunda aplicación es que mejora la solubilidad y biodisponibilidad de fármacos. Existen muchos fármacos que son poco solubles en agua, es decir, son hidrofóbicos. Esta característica lo que hace es limitar la absorción de este fármaco por el organismo. Es por eso que se utiliza el método de pulverización para obtener partículas dispersas sólidas amorfas, donde el fármaco se dispersa molecularmente en una matriz polimérica, mejorando su solubilidad y, por lo tanto, su biodisponibilidad. Un ejemplo vendría a ser la polarización de ibuprofeno con polímeros hidrofílicos. Propuesta de innovación. Nuestra propuesta consiste en implementación de análisis automatizado de imágenes mediante software de reconocimiento de partículas. ¿Por qué? Porque actualmente lo único que necesitamos para medir más de 100 partículas son una cámara de Neubauer y un microscopio óptico, lo cual resulta un poco tedioso, además lento y con una gran posibilidad de error humano. La incorporación de este software de análisis de imágenes es que permitiría procesar automáticamente las fotografías capturadas por la cámara digital del microscopio. Ahora, las ventajas que presentaría este software es que habría una reducción del tiempo de análisis hasta de un 70%. Habría una menor fatiga visual, además de una menor posibilidad de error humano. También aumenta la posibilidad de almacenar una base de datos digitales para realizar posibles comparaciones de nuestra práctica con estudios anteriormente realizadas por los otros estudiantes. Fomenta la competencia digital en el manejo de herramientas científicas modernas también. ¿Cuál vendría a ser el impacto que tendría en los estudiantes? Es que los estudiantes no solamente adquirirían los fundamentos de análisis microscópico, sino que también adquieren habilidades prácticas en tecnología de cuantificación digital, muy utilizadas en las industrias farmacéuticas modernas. Conclusiones. Bueno, en partículas groseras se obtuvo un diámetro medio de 9,96 micrómetros y un diámetro geométrico de aproximadamente 9,8 micrómetros, lo cual nos indica que la mayoría de partículas grandes presentan una distribución homogénea alrededor de este valor. En partículas finas se obtuvo un diámetro medio calculado de 2,18 micrómetros, mientras que el diámetro geométrico fue de 2,05 micrómetros, lo cual refleja una fracción mucho más pequeña y con ligera dispersión, típica de una molienda más avanzada. Comparando ambas fracciones, se evidencia que la muestra presenta